tal? Buenas noches con todos. Bienvenidos una vez más a un podcast acá en TechStudio. Vamos a entrar ahora al episodio 8, la temporada 3. En esta oportunidad vamos a hablar sobre descifrando la inteligencia artificial. Eh, en esta travesía de la era digital, la inteligencia artificial está dejando una huella imborrable en nuestras vidas, desde asistentes virtuales hasta recomendaciones personalizadas. La inteligencia artificial está revolucionando la forma en que interactuamos con la tecnología. Si te das cuenta, hay muchas pinturas que ya no las están haciendo pintores. Y vas a ver imágenes que también no están siendo creadas por fotógrafos. Cada vez la IA está facilitando la existencia de los seres humanos, pero a veces no entendemos cómo sucede este proceso. Y entonces, para darnos un poco más de luces en cómo trabaja esta inteligencia artificial, hemos invitado a una persona muy importante, que es el doctor Ernesto Cuadros Vargas. Y más o menos él nos va a poder ayudar y también a través de su experiencia contarnos un poco más. Bienvenido, Ernesto. Muy buenas tardes, Stephanie. Un gusto poder acompañarte en este podcast. Qué gusto que estés acá. Y siempre siguiéndote. No dejo de seguirte en tus conferencias. También sé que hubo un text de Lowtech. También estuve presente cuando hablaste sobre base de datos en el gobierno. Muy interesante Ajá. también. A la arquitectura digital del Estado peruano. Sí, así es. Entonces, Sí. ya para dar inicio, Ernesto, también veo que tienes como objetivo, uno de tus objetivos es inspirar a la nueva generación de profesionales en todo el mundo. Entonces, quisiera que comenzaras a contarnos un poco sobre tu formación académica. Bueno, yo estudié primero en el Perú y luego tuve la oportunidad de irme a hacer una maestría en ciencia de la computación, producto de lo que había hecho en el Perú como tesis, ¿no? Lo que a mí me tocó es cuando tenía más o menos 18 años, me crucé con una persona de esas que te marcan en la vida. Era un personaje muy bueno, muy inteligente, medio ruso, medio peruano. Y él me agarra y me dice, quiero que hagas un buscador, me dijo. Te vamos a dar una base de datos textual sin estructura, bastante grande, muchos millones de registros y no sé qué. Y queremos que hagas un buscador en cualquier campo, en cualquier parte del campo, de toda la base de datos. Y fundamentalmente lo que me estaba pidiendo es que haga un Google. Pero lo interesante de eso es que eso sucedió el año 93, ¿no? Google es el año 98. Y lo hice, funcionó muy bien, muy rápido. Podía buscar lo que sea en fracciones de segundo en un volumen de información que no era relevante, digamos. O sea, podría ser un kilobyte, un megabyte, un gigabyte o un terabyte y buscaba igual de rápido. Y bueno, eso es lo que yo hice de tesis de pregrado. Y eso es lo que me abrió las puertas porque cuando me fui a hacer la maestría en Brasil ya estaba totalmente orientado hacia ciencia de la computación, que era lo que yo en ese momento no conocía. Hice la maestría en la Universidad de São Paulo en ciencia de la computación. Luego me invitan a hacer el doctorado. Hice el doctorado entre tres universidades, entre la Universidad de São Paulo, luego Carnegie Mellon University en Estados Unidos y luego la Technische Universität de Berlín en Alemania. Y bueno, eso es lo que hice académicamente, digamos, en cuanto a estudios. Interesantísimo tu trayectoria porque bastó que una persona de alguna manera te inspirara a preguntarte tal vez qué es lo que estabas estudiando o qué es lo que estabas buscando, ¿no? Para poder crecer o entender. Normalmente uno cuando inicia algo pues tiene muchas dudas y poco Va, entendimiento. yo tuve dudas durante muchísimo tiempo, en realidad, ¿ah? Porque imagínate que esté surgiendo en el Perú un motor de búsqueda como un Google, 5 años antes de que exista Google, y que no tengas nadie que te oriente, nadie que te diga, oye, mira, esta cosa está fantástica, y nadie que te lleve de la mano. Digamos, si yo hubiera detectado en este momento a un alumno con ese potencial, pues me lo llevaba a Stanford, digamos, ¿no? O me iba junto con él, digamos, a poder trabajar en algún lugar, ¿no? Pero Sí, eso no sucedió.
no sucedió, lo cual también me hizo aprender que no basta que tú seas inteligente, ¿no? Sino que tiene que haber todo un ecosistema a tu costado para que no se pierda de ninguna forma el talento, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que vendría después, porque yo después entendí que el hecho de estudiar la maestría y el doctorado y aprender varias cosas afuera, en realidad era un medio para después volver y transformar la educación en el país para que esa pérdida de talento nunca vuelva a suceder acá. Entonces mi venganza académica fue volver y ayudar a que eso no vuelva a suceder, ¿no? De esa forma. Y tienes bastante talento peruano, incluso muchos arequipeños podría decir que gracias a que tú has estado de alguna manera presente, pues se han quedado, porque hay muchos que se han ido y muchos no han retornado, pero sí veo alguna mayoría que sí ha regresado. Y los que están Sí, afuera, es correcto. y los que están afuera también veo que de alguna manera están tratando de hacer algo para engrandecer el nombre de nuestro Perú. Hay otra cosa que también me interesa mucho, ¿cómo fue con tu experiencia con el idioma? Porque no solamente has tenido clases en la Universidad de Brasil, también has tenido que tener clases en Estados Unidos y normalmente la programación pues no es en español, ¿verdad? En Alemania también. Ya. Sí, sí, claro. Te pasan un montón de anécdotas, ¿no? Y es estudiar, estudiar. Yo no tenía un buen nivel de inglés cuando salí de la universidad, era muy básico, pero creo que tú mismo te vas generando esos problemas delante tuyo para intentar resolverlos. O sea, tú mismo te vas presionando, ¿no? Me acuerdo mucho que yo cuando ya estaba en el doctorado ya tenía pues un inglés mucho mejor, pero de todas maneras la fluencia de conversar no es, pues, digamos, la deseable, ¿no? Entonces lo que hacía era que íbamos a postular, yo estaba postulando a un proyecto en Estados Unidos, el que me llevó después el segundo año del doctorado allá, y entonces me aprobaron el proyecto, pero me dijeron, ok, pero tienes que pasar este nivel en el examen tal, ¿no? En el TOEFL, digamos, en ese momento. Y me quedaba una semana, ¿no? Y recuerdo mucho, en una semana me puse a leer, fui a estudiar como loco de 8 de la mañana a medianoche, 8 de la mañana a medianoche, de lunes a viernes. El viernes en la noche salí, tomé un bus, me fui a San Pablo, llegué de madrugada, tomé el metro y a las 8 de la mañana estaba sentado ahí dando el examen, ¿no? Eso sucedió en una semana. Te tienes que generar tú la presión, ¿no? Y recuerdo mucho, para mi mala suerte todavía, que estaba dando el examen y era un edificio, pues, ¿no? Y detrás de la pared donde yo estaba, estaban golpeando, parecía que estaban haciendo una construcción y estaba, ¡pah! La Oh, verdad, dar examen así. No, y se supone que estás nervioso y concentrado y tienes que estar concentrado, ¿no? Es difícil. buscando la concentración entre todo ese ruido. Con martillos al costado. Qué bravo, qué bravo debe haber Tremendo. sido Sí. ese examen. ¿Y aprobaste? Sí, digamos, en realidad, o sea, me pusieron pues una barrera bien alta, ¿no? Y me faltaron 2 puntos, normal, pero ya estaba ahí cerca, ¿no? Y 2 puntos, Ernesto, 3 puntos. ¿cómo ha sido tu experiencia ya orientada hacia la educación superior en computación? Tú dices en el Perú, digamos, transformando la educación en el Perú. Sí, porque, o sea, con todo el talentazo que tienes, pues obviamente puedes haber ido a trabajar tal vez a otro país Mm. y hubieras estado Sí, muy pero yo tenía claro desde el inicio que quería volver, justamente porque me di cuenta de algo, ¿no? Que a veces la gente no demora en percibir, ¿no? Es muy fácil quedarse afuera, ¿no? O sea, las condiciones se dan como para que puedas quedarte afuera. Los países, otros países también son muy inteligentes, ¿no? O sea, digamos, tú tienes una persona talentosa, además estás invirtiendo, además le has dado una beca, ¿por qué lo vas a dejar que regrese, ¿no? Entonces, y eso Perú todavía no ha aprendido. Perú deja irse a su lento, ¿no? Y es una cosa tremendamente horrorosa, ¿no? Que se vaya alguien talentoso. Eso es culpa nuestra, es culpa de Perú, ¿no? Digamos, no debería suceder eso. Entonces yo por esa razón y por lo que me habían hecho a mí en el pregrado mi educación fue mala. Yo nunca pienso que fue buena. Y aprendí muchísimas cosas que era lo que yo no debía hacer, ¿no? En computación, en cursos muy específicos, ¿no? O sea, a ti te enseñan pues qué buenas prácticas hay que hacer, ¿no? No te enseñan a hacer las cosas y después con el tiempo te das cuenta que era lo que no debías hacer, ¿no? Bueno, conmigo pasó eso. Y entonces, producto de eso, yo decido volver en 2004 y el mismo 2004 ya teníamos, bueno, desde el 2013 en realidad ya habíamos ganado la organización de la
de la Conferencia Latinoamericana de Informática, que la trajimos a Arequipa. Y en esa ocasión tuvimos como 123 ponentes de casi 30 países, y eso lo organizamos en Arequipa. Eso fue la disculpa para que yo vuelva, ¿no? Porque yo estaba a cargo de la organización del evento. Y se hizo el evento, funcionó muy bien, y eso también inspiró, ¿no?, a la primera generación de chicos, ¿no? Porque miraron que ellos mismos, porque yo los involucré a más de una centena de ellos, los involucré en la organización, y entonces se dieron cuenta pues que en realidad ellos podían, ¿no? Podían hacer algo bien hecho de nivel internacional, ¿no? Y que sabían cómo se hacía. De ahí salió una generación, ¿no? Eso ya se comenzó a formar desde el año 2005 en adelante, ¿no? Y de ahí también hicimos, después hemos hecho lo mismo el 2015, pero con 160 expositores de más de 35 países, ¿no? Pero a estas alturas ya se había formado toda una cadena de muchachos que salían. Yo volví primero a Arequipa en 2004, el 2005 ya estaba como director de la carrera de Ciencia de la Computación, en ese momento Ingeniería Informática, de que después le eliminamos en la Universidad Católica San Pablo, ¿no? Eliminamos esa carrera de Ingeniería Informática para pasar a hacer Ciencia de la Computación. Y ahí un año después ya teníamos a Google de California encima nuestro, preguntando, ¿no? ¿Y cómo hago para ir a entrevistar a tus alumnos? Porque hemos visto que ustedes son la carrera más fuerte y no sé qué. Y dije, bueno, vengan, ¿no? Comenzaron a ir a dar charlas técnicas que no nos costaban nada. Entonces los chicos quedaron mucho más inspirados porque todo el mundo les decía, sí, pues efectivamente estamos acá porque ustedes tienen una carrera a nivel internacional y por eso queremos venir acá, no hemos ido a otros lados, no hemos ido a Lima. Entonces los chicos comenzaron a agarrar ese impulso, ¿no? El Tan eso, 2006. varias personas incluso empezaron a viajar a Arequipa, solamente Sí, para claro. postular y quedarse por allá, simplemente por la Sí, hay una carrera. universidad, hay una universidad súper conocida en Lima, ¿no? Que muy visible, digamos, y es la universidad de donde yo más traslados tenía en Arequipa, ¿no? Y la razón era bien sencilla, porque cuando yo los entrevistaba a los alumnos, les dije, ¿por qué te vienes? Tú eres de Lima, has vivido allá, estás en una universidad que es conocida. Decían, no, lo que pasa es que mis profesores me han recomendado que si quiero hacer computación de verdad, me venga a Arequipa. Sí, Eso me pasó varias veces, ¿no? sí, sí. Y efectivamente tuve esa situación. Luego, el 2006 empezamos el proceso, ya se cambió la malla curricular allá. El 2008 cambiamos el bachiller, el 2010 se cambió el nombre de la facultad y el nombre de la carrera. El título profesional también lo cambiamos a Ciencia de Computación, entonces Ingeniería Informática ya quedó para atrás. Luego, el mismo 2010, el 2008, perdón, habíamos ayudado nosotros a crear la carrera de Ciencia de la Computación en la Universidad de San Agustín, que empezó a operar el 2010, ¿no? Entonces ya tenías una universidad privada y una universidad nacional, las dos, ¿no? Con el mismo tronco, digamos, internacional. En este momento las dos han pasado la acreditación internacional, una con ICACIT, o Wow. San Agustín, y la San Pablo con ABET, y las dos han obtenido el máximo número de años posible en la acreditación, ¿no? Con criterio específico, que es importante, ¿no? Porque cualquiera dice, yo me voy a acreditar y que me evalúen las cosas generales nomás. Pero cuando te evalúan las cosas específicas es otro nivel, ¿no? Y las dos han pasado con criterio específico, en ICACIT y con ABET. Qué logro. Ha sido también Y en base a eso, que ya se desencadenó, pues Arequipa se desencadenó muy bien, inmediatamente comenzaron a aparecer empresas de Silicon Valley funcionando en Arequipa, que tenían su centro de desarrollo en Arequipa, pero operaban en Silicon Valley, ¿no? Tal es el caso de Sagile con Z, ¿no? Sagile.com, o el caso de Inca Labs, que era una empresa que desarrolla software para la banca en Alemania, ¿no? Y no hicimos nada, ¿no? Básicamente fue porque había talento y los chicos comenzaron a ser atraídos. Ahora existe NTT Data de Japón, ¿no? Que está con un centro de desarrollo en Arequipa, que son ya ciento y tantas personas. Y así fue, ¿no? Así fue yendo. De repente en algún momento el examen para postular a las maestrías en Brasil se da de forma simultánea en 50 locales en Brasil. Y la primera vez que hubo local fuera de Brasil fue Arequipa también. Entonces los muchachos ya no tenían que irse hasta Brasil a postular, sino Arequipa. solamente en Arequipa. Y al inicio postulaban pues como 10, ¿no? Digamos 15. Uy, En ahora. ese grupo, en ese grupo postulaba, por ejemplo, postuló Eduardo Tejada, ¿no? Que ahorita es el jefe de cybersecurity de todo el mundo, de Google. En ese grupo chiquito, cuando eran 10, tenía que viajar hasta el otro lado, ¿no? Pasando Bolivia, por tierra. Y después se comenzó a dar el examen en Arequipa, entonces ya comenzaban a postular 90, ¿no? Y ahí hubo una explosión importante, ¿no? De hecho, una cosa que yo casi no me había dado cuenta, pero ahora tengo que mencionarla, es que tengo más exalumnos trabajando en Google que todo el resto del Perú junto, ¿no? Que es una cosa buenísima, ¿no?
La San Pablo tiene eso, ¿no? Pero en realidad San Agustín también tiene, ¿no? Ahora. Y es una cosa muy buena, ¿no? Pero fíjate, o sea, no está bien tampoco, ¿ah? Porque no puede ser que una sola universidad, porque le dio ganas de hacer las cosas bien, sea capaz de voltearse todo el Perú y ganarle a todo el Perú junto, ¿no? Eso no está bien, creo. O sea, Pero basta que hagas una cosa bien, ¿no? inició y sigue, porque yo no he dejado de escuchar a compañeros, incluso egresados de otras universidades, quieren ir a Arequipa. Cualquiera pensaría que quieren ir de turismo, ¿no? Pero no, quieren ir a estudiar ciencia Quieren de la estudiar. computación. Quieren seguir estudiando ciencia de la computación. Sí, sí, ha sido bueno. Creo que es la más fuerte, ¿no? En este momento es la más fuerte de todo el Perú. Ya se ha consolidado, está muy bien. Internamente en la universidad también, ¿no? Hace unos pocos años, solamente esa carrera era responsable como del 70% de todas las publicaciones de toda la universidad, ¿no? O sea, hubo una muy buena explosión, ¿no? Lo mismo sucedió en San Agustín, ojo, ¿ah? En San Agustín esta carrera tiene 13 años, ¿no? Empezó el 2010 y siendo San Agustín una universidad de más de 100 años, esa área, ciencia de la computación, es la que más publicaciones tiene de toda la universidad. Wow. Entonces, está buenísimo, ¿no? En 10 años hemos volteado todo en la particular y en la nacional también, ¿no? Sí, Y ese pues mismo ejemplo sí, se utilizó para UTEC, también ¿no? eso. ¿No? Sí, en realidad que haya terminado esta publicación me dice que hay un seguimiento bien bueno, porque a veces se queda en estudio, pero no llega hasta la publicación. Para llegar hasta la Ah, publicación, para mí es como que 360, ¿no? sí, y Cubriste después todo. faltan, ¿no? Faltan varias otras cosas después, pero digamos, se ha avanzado en varias cosas. Perú es un lugar complicado, es bien complicadito, porque vivimos mucho de las cosas de apariencia, ¿no? O sea, digamos, a la gente le gusta mucho más tener un título bonito, no importa que no sepas nada, ¿no? O de repente que te enseñaron Excel, PowerPoint y Word, pero con eso no generas pues, una industria competitiva al nivel de India, digamos, ¿no? Necesitas hacer las cosas bien a nivel de profesores, necesitas hacer las cosas bien a nivel de alumnos. Los profesores hablen claro y que sepan con claridad qué cosas están enseñando. Necesitas que no haya política dentro de Situaciones. política dentro de las universidades, que las cosas sean meritocráticas, ¿no? Necesitas que la institución, realmente creo que nos ha hecho mucho mal que hayan en universidades con fines de lucro, porque priorizan muchísimo el tema de generar dinero, lo cual no es algo malo per se, pero si es que solamente esa es la primera, la segunda y la tercera de prioridad, reforma todo, pues, porque no puede ser pues que la educación se convierta en un negocio y la calidad es cero, ¿no? Entonces, en vez de tener un profesor que pueda hacer investigación y que dicte un par de cursos, lo tienen atorado con 35 horas de clases y eso es real, ¿ah? Yo lo he visto de forma directa. Si un profesor dicta 35 horas de clase o 30 horas de clase, ¿en qué momento va a preparar esas 30 horas, ¿no? Cada hora de preparación de clase es tiempo y en qué hora va a corregir y en qué hora va a atender a los alumnos, ¿no? Y la universidad lo que está priorizando es solamente minimizar sus gastos y maximizar sus ingresos porque son negocios. Entonces son muy pocas las universidades realmente donde uno puede hablar con más énfasis en calidad que en negocio, ¿no? Y a eso es un problema. Es Le un problema. permite trabajar, Inclusive le permite trabajar lo que es al alumno. vale, el alumno puede trabajar en lo que sea, pero digo, o sea, la universidad, cuando está focalizada en el tema de dinero, deforma todo, absolutamente se deforma todo, ¿no? Y Sí, creo que nos ha hecho mucho daño eso, ¿no? Realmente nos ha hecho mucho daño en todo el país, sí. ¿no? Profesor, en base también a su trayectoria profesional, si nos puede explicar más o menos su experiencia en la Sociedad Peruana de Computación, sé que también ha pasado y ha sido secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Informática. Puede mencionar Sí, algunos logros destacados, ya. desafíos. Parte de lo que pasó cuando yo viví en Brasil es que nos enteramos que existía el Centro Latinoamericano de Informática, ¿no? En ese momento ya éramos una docena de personas en la Universidad de San Pablo y entonces yo me acerqué por un viaje académico al presidente del Centro Latinoamericano de Informática en ese momento y resulta que me enteré que Perú era el único país que no participaba en el Centro Latinoamericano de Informática, imagínense. Entonces, y pregunté, ¿y por qué, no? O sea, ¿por qué? Dijo, bueno, mira, Perú ha sido fundador del Centro Latinoamericano de Informática el año 74, 75, Ah, pero el año 81 ganaron la sede y cuando vinieron los ponentes a hacer el evento, no habían organizado nada. Por lo tanto, de los 50 años que ese evento tiene, un año no se hizo.
y fue gracias a Perú. Imagínate la vergüenza de escuchar eso, ¿no? Entonces volví muy indignado a la Universidad de San Pablo, conversé con estos amigos y digo, ya listo, cada uno tiene que poner su cuota, pues, ¿no? $50, qué sé yo. Tenemos que resolver esto, ¿no? Y lo resolvimos, pues, fundamos la Sociedad Peruana de Computación y luego de fundarla nos hicimos socios de Clay, ¿no? Y luego al año siguiente ganamos la sede de Clay para llevarla, para traerla a Perú, ¿no? Y ese fue mi inicio de vínculo con Clay, el año 2001 aproximadamente, y el año 2004 ya teníamos la conferencia Clay en Perú, en Arequipa, y luego del año 2008 al año 2016, durante 8 años, fui secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Informática, lo cual también fue súper bueno, es una experiencia muy buena, ¿no? Que aprendes mucho de cómo funciona, pues, este ecosistema en América Latina, ¿no? Eso fue, digamos, las dos cosas están vinculadas, ¿no? La Sociedad Peruana de Computación, que la creamos en el 2001, después ha tenido un periodo grande de inactividad debido a X problemas, porque siempre hay gente que no hace nada, eso pasa, pues, lamentablemente en todo lado, y el Centro Latinoamericano de Informática, hasta ahora estamos miembros, hasta ahora estamos afiliados, participamos, de hecho la semana pasada fue la conferencia en Bolivia, ¿no? Y bueno, tratamos de participar todos los años, ¿no? Profesor, una consulta adicional respecto a su experiencia, pero en el Committee, ¿no? Steering Committee, si no me Steering equivoco. Committee. Ajá, sí. Por ejemplo, usted ha pertenecido el 2013, el 2020. Más o menos, ¿cuáles fueron los desafíos que usted ha experimentado, ¿no? O algún cambio significativo. Y mira, hay dos partes, ¿no? Bueno, son varias partes en realidad, ¿no? Producto justamente del tema de los cambios que se van haciendo en Arequipa, comienzo a generar una malla curricular de forma automática a través de un software que yo hice para generar pues todos los estándares y toda la información, indicadores, ¿no? Para la acreditación en la malla de Arequipa. Ese fue el experimento, ¿no? Ahí se hizo el experimento. Entonces, en función de eso, yo comienzo a presentar esa propuesta en Estados Unidos y me comienzo a dar cuenta que en Estados Unidos tampoco había nada parecido y a ellos les gustó mucho. Te estoy hablando de Stanford, de MIT, de Harvard, no tenían nada así. No, Entonces, producto de eso me comienzan a invitar al directorio que hace las regulaciones y recomendaciones de todo Computer Science, ¿no? Ese es el CS 2013. Empieza el 2009 más o menos y entregamos el informe a inicios del 2014, ¿no? Y ahí me enteré pues mucho más, ¿no? Digamos, de toda la estructura de Computer Science y todo eso, ¿no? Que yo ya la había, digamos, explorado experimentalmente para hacer la malla curricular de San Pablo en o Arequipa. sea, digamos que la malla curricular que generó más o menos para San Pablo, digamos que tenía la estructura más o menos como la tienen en Stanford o como la estaban planteando. Claro, claro, claro. O sea, hay un estándar a nivel mundial que es el Computing Curriculum, ¿no? ACM y EEE Computing Curriculum. Y cuando yo empecé ese proceso el 2005, lo empecé justamente estudiando ese estándar y con eso construimos la malla el 2006 y de ahí se desencadenó todo el cambio en el equipo, ¿no? O sea, no nos inventamos ninguna malla curricular. Y ese fue el inicio, ¿no? Pero ese trabajo en Arequipa me hizo más visible en Estados Unidos y gracias a eso fue que hicimos ay, perdón. Gracias a eso fue que me invitan al equipo, al Steering Committee de Computing Curriculum, ¿no? Del 2013. Y ese era solamente para una carrera, para Computer Science, pero computación en ese momento tenía 5, en este momento tiene 7 estándares de carreras, ¿no? Y el 2015 se inicia el proceso de revisión. A cada década más o menos, a cada 10 años, un poco más, un poco menos, ocurre un proceso de actualización de esos estándares. Y entonces el 2015, 2016, empieza el grupo de trabajo denominado Computing Curricula 2020. Y ahí también me invitaron a participar y en ese grupo de trabajo ya hicimos la actualización no de una, sino de las siete áreas grandotas de computación. Y ahí también estuve ese es el CC 2020, ¿no? Y ojo, en los dos casos, la primera vez que hubo alguien de América Latina, ¿no? Y eso también fue buenísimo porque nunca la América Latina no figuraba, básicamente aquí no se hacía nada de eso. Claro. Y fue buenísimo porque además en este momento, por ejemplo, nosotros tenemos el software que genera la malla curricular y eso se fue mostrando, ¿no? En varios países. Comenzamos a mostrarlo más en Europa. Hace
Hace pocos años fuimos a mostrarlo en la India, lo he utilizado en China, ¿no? Lo hemos utilizado en Japón, y así fue yendo, ¿no? Por todo lado. Y Y ha actualmente esos sido, mayas, o sea, se sigue usando, se sigue perfeccionando, pero digamos que fue como el arquitecto, la plantilla con la que se inició. ah, sí, sí, claro, claro. Eso se hizo eso nació en Arequipa, ¿no? Y hemos hecho ese experimento en China, por ejemplo. Imagínate dar una charla enseñarle a los chinos cómo se construye la malla curricular, ¿no? Y los chinos son súper buenos, ¿no? Súper avanzados, pero resulta que tenemos cosas buenas nosotros también, ¿no? Y nosotros también podemos mostrarle a ellos cosas más avanzadas de lo que ellos nos hacen, de lo que ellos hacen. Y fue buenísima, buenísima la experiencia de poder mostrarles a ellos cómo se construye en tan poco tiempo, porque imagínate, construir una malla curricular con sílabos en español, en inglés, Ah, sí. y ciertamente podrías hacerlo en chino, ¿ah? Y después indicadores para la acreditación, ¿no? Internacional, un montón de información, ¿no? El libro de sílabos era 280 páginas en español, 280 y tantas en inglés. La malla curricular eran 400 páginas, todos los indicadores, los pósters, los gráficos, las estadísticas, todo eso estás hablando como de más de 1000 páginas, ¿no? Digamos. Todo eso lo generas en 10 minutos. Entonces, una universidad que quiere hacer una malla curricular se toma 2 años, 3 años en hacer algo así. Bastante tiempo le diré. Bueno, eso lo hemos reducido a 10 minutos y mi plan es que demore menos de 5, ¿no? Qué En eso genial, estamos. qué genial. Profesor, Mm. quisiera que nos comentara también sobre los proyectos destacados, ¿no? Más o menos sus proyectos que son como más destacados que usted nos pueda mencionar y contar. Tal vez sobre la propuesta creada junto al grupo de voluntariados del Suntour, que nos puede comentar un poco. Oh, ya, mira, Suntour fue un equipo de voluntarios que se formó el año 2016 con la idea de ayudar al presidente de la República, ¿ya? Y una de las cosas que hicimos fue trabajar en cómo podíamos hacer para utilizar la tecnología con la finalidad de poder ayudar a todo el país, ¿ya? A todo el país. Pues imagínate, ¿no? Te llama el presidente de la República y te dice, mira, ¿qué hacemos con esto de la tecnología? Porque además yo no podía ni quería trabajar en el gobierno porque estaba trabajando, digamos, en el TEC en ese momento, ¿no? Y entonces, ok, lo vamos a hacer desde el punto de vista voluntario. Entonces llamamos a un grupo y formamos un grupo de más de 250 personas. Nadie recibía ni un centavo, no se consumió ni un centavo del Estado peruano. Y dijimos, ok, vamos, tenemos que hacer un grupo de arquitectura que nos permita resolver varios problemas para todo el Perú. Pero Perú tiene un montón de problemas. Por ejemplo, en el sector salud tenemos 15.500 centros hospitalarios, tenemos 5.000 comisarías, tenemos 48.000 locales físicos escolares. En esos 48.000 funcionan 114.000 servicios educativos. Hay que recordar que un servicio es la primaria, otro es la secundaria, otro es el nivel técnico. 114.000. Entonces, ¿cómo haces para interconectar eso? Además, tienes 1.900 municipalidades distritales, 190 provinciales, ¿no? 25 regiones, ¿no? 19 ministerios. Y cada uno de ellos, pues, es un mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que toda la información fluya? Yo lo que quiero es que un ciudadano haga cualquier cosa en una municipalidad en Tacna y eso de forma inmediata debería estar en un tablero de control al segundo, en un tablero de control de indicadores que tenga el ministro de Economía en Tumbes y el nivel de tolerancia es un segundo, ¿no? Eso es complicado, eso es bien complicado porque estás hablando de 33 millones de personas cruzando información, pagando impuestos, estudiando, moviéndose, y haciendo llamadas, ¿no? Porque todo genera datos, absolutamente todo genera datos. Entonces, ese fue el proyecto de Suntour, ¿no? Cómo diseñamos la arquitectura digital del Estado peruano y además que no nos cueste nada hacer el proyecto, ¿no? Pero fue buenísimo ese proyecto, yo creo, hemos aprendido un montón. No nos pagaron nada, absolutamente nada, porque también la idea era que no nos paguen nada, o sea, yo no quería, digamos, meterme en ese asunto, ¿no? Porque, digamos, alguien puede pensar por ahí, no, mira, eso fue una consultoría, no, nada, absolutamente nada, nunca nos pagaron nada y nunca pedimos que nos paguen nada porque entendíamos que era un trabajo voluntario. Y ese trabajo me llevó a presentarlo, por ejemplo, en China, en el gobierno de Beijing. Pude presentarlo con los chinos
Y de nuevo recibimos comentarios muy buenos y eso es algo que había salido de acá, no nos habíamos copiado de nadie, ¿no? Fue buenísimo. Después lo presenté en Rusia con grupos de hackers también. Los rusos son muy buenos hackers. También los comentarios fueron muy buenos. Lo presenté en México con gente que ha diseñado la arquitectura del gobierno mexicano, que es como 5 veces más que todo el Perú. Después en Estados Unidos con gente que ha diseñado los centros de datos de Facebook, que también fue buenísimo, buenísima la experiencia. Lo presentamos con consultores del Banco Mundial, con consultores del BID. En todos los casos, recuerdo mucho en una presentación en la presidencia del Consejo de Ministros, un consultor del Banco Mundial, creo que era, o del BID, nos paró la presentación, ¿no? Y delante de las autoridades dijo, ¿quién ha hecho esto? ¿No? Yo estaba presentando, le dije, no, esta parte la he hecho yo y no sé qué, ¿no? Dijo, miren, la solución está espectacular, le dijo así a todos. Esto está espectacular. Ustedes no tienen por qué no hay 5 formas de solucionar esto, hay una, y es esa, y además ustedes la tienen, y no se la han copiado de nadie. Entonces, ¿qué cosas hacen pagando consultorías internacionales y gastando un montón de plata? Si ustedes tienen la solución, háganla. Y bueno, lamentablemente la gente a veces cuando tiene el bicho político en la cabeza, pues no lo hace, ¿no? O sea, demoran mucho, no entienden, tienen miedo. Perú es un país donde la gente tiene mucho miedo a la cosa desconocida. Entonces, cuando tú hablas cosas como inteligencia artificial, eso genera muchísimo miedo a mucha gente porque lo ven por el lado, pues, tenebroso, ¿no? Es el desconocimiento de algo que te está atropellando y ni siquiera le miras la forma a la cosa que te está atropellando, ¿no? Eso es lo que pasó. Tuvimos una propuesta muy buena. Y una de las presentaciones que hicimos también fue con el jefe de gobierno digital de Estonia. Estonia es el país más digital del mundo, ¿no? Es Estonia. más digital que Corea, es más digital que China, ¿no? Y en Estonia también tuvimos la oportunidad de presentarlo con el jefe de gobierno digital. Me hizo como 15 comentarios, todos muy positivos, todos totalmente positivos, ¿no? Sí. Y fue buenísimo, digamos, la conclusión de esa experiencia fue, caramba, hemos hecho una cosa súper buena, ¿no? Ahora falta que nos entiendan porque lo estamos explicando 30 veces o 50 veces. Caramba, qué difícil es que Perú, qué difícil es que el Perú entienda las cosas buenas que produce y las aproveche, Y las ¿no? aprovecha. Claro, la corrupción juega un papel muy importante ahí en atrasar todo, ¿no? Y el miedo. Además, hay una cosa que yo la comento varias veces, ¿no? O sea, a mí mi impresión es que este país ha sido diseñado por abogados, pero no por abogados modernos, sino por abogados tremendamente atrasados, ¿no? Entonces quieren que todo funcione de acuerdo a lo que dice su papelito, con su sellito, ¿no? Manualmente, ¿no? Todo lentito, ¿no? Y hoy en día estamos en un proceso donde todo se mueve a razón de millones de datos por segundo. Y si tú tienes millones de datos para procesar por segundo, tú no estás pensando pues, en un Excel, ¿no? Tú no estás pensando en, digamos, Stephanie, pásame por favor un informe mañana a primera hora, ¿no? Hoy día hasta mañana a primera hora, ¿cuántos segundos han pasado? Si a cada segundo llegan 10 millones de datos, ¿tú te imaginas la cantidad de atraso que vamos a tener desde ahora hasta mañana a las 8 de la mañana? Eso es inviable, entonces no se puede pensar de esa forma. Pero mientras no entendamos que Perú ha sido diseñado de esa forma y no quebremos eso, complicado, ¿no? Realmente complicado. Profesor, también quisiera que nos pueda contar un poco de su rol actual en la sociedad de computación de la En la EI. IEEE, Ujú. ya. Bueno, la sociedad de computación de la IEEE tiene un directorio de gobierno, ¿no? Un Board of Governors se llama. Y el Board of Governors tiene elecciones a nivel mundial. Hace algunos años me invitaron a postular. Es muy interesante porque no puedes hacer propaganda en ningún medio, ¿ya? O sea, te eligen estrictamente por logros, por tu mérito, por tu, qué sé yo, currículum o algo así. Y hace años había postulado una vez y no fui elegido, ¿no? Me quedó un sinsabor, pero no me había quedado por lejos tampoco. Bueno, fue pasando el tiempo y de repente, producto de lo que había hecho en UTEC, en un momento me crucé con la presidenta de la Sociedad de Computación, vio lo que había hecho y me dijo, tú tienes que postular. Y me invitó a postular. Postular no significa nada, ¿no? Digamos, sino que tienes que someterte a la votación de todo el mundo, ¿no? Y ahí ingresé, fui elegido y ya voy 4 años. A finales de este año debo estar. Y fue una experiencia buenísima, ¿no? Porque estás en el directorio profesional más importante de todo el mundo. Creo que ha sido la segunda vez que había alguien de América Latina y el que me precedió hace varios años ya era Ricardo Baeza, que es un nombre tremendo a nivel mundial en computación. Entonces fue un motivo de alegría tremendo en todo el planeta, ¿no? O sea, para mí también, para América Latina, ¿no? Y eso me ayudó a seguir expandiendo el trabajo de la computing currícula, de lo que había hecho en Perú, en Arequipa, ¿no? Y nada, fue buenísimo. Creo que el camino que la vida me ha dado en computación para poder ayudar a los muchachos y el camino que Dios me ha marcado para poder impactar en la educación ha sido buenísimo. Yo me siento bien contento de mirar hacia atrás y encontrar. Todos
creo que de alguna manera hemos estado cerca al trabajo, a sus ponencias, a cómo usted comparte su experiencia, también ha hecho que muchas personas ir también a seguir y seguir buscando mejorar en lo que podamos en nuestras Sí, circunstancias, ¿no? yo siempre lo he hecho con mucho cariño, ¿no? Siempre he tenido un vínculo muy interesante con los alumnos. Hasta ahora tengo, ¿no? Mira, Sí, ayer estaba en una actividad deportiva, un domingo, y de repente yo practico karate y ayer estaba en una actividad deportiva de karate, ¿no? Me invitaron ahí a participar, pero no competí, sino fui a arbitrar. Y de repente volteo así en medio de la gente, ¿no? Y entra un muchacho y le leo los labios y se quedó mirando así, me hizo así, profesor Ernesto, no, yo le leí los labios, pues, ¿no? Pues no me había visto y menos sabía que yo hacía karate, ¿no? Entonces lo miro, hola, lo saludo, ¿no? Y después de un tiempo que tuve un momentito libre me acerco y me dice, profesor, ¿cómo es usted? Qué gusto verlo, no sé qué. Yo fui su alumno y yo decía, ¿dónde? Pues, ¿no? O sea, ¿dónde ha sido? Porque han sido miles. O sea, yo he sido su alumno en la UTEC y estudiaba bioingeniería. Y no sabe todo lo que me untó ese curso. Yo no estudiaba computación, pero faltó un pelito para que me pase a computación. Y ese tipo de cosas creo que valen la pena todo lo que uno hace, ¿no? O sea, absolutamente todo. O sea, en la educación tienes el poder de cambiar la vida de muchachos, ¿no? Si quieres como anécdota, digamos, tú tienes la capacidad de poder descubrir el talento que el alumno no sabe. Porque a veces viene un alumno inteligente, sí, pero no habla y no se mira, pues, no se mira como un líder a nivel mundial. Y de repente tú tienes la capacidad de transformarlo y de repente miras cómo crece un árbol gigante, ¿no? Que es ese alumno todo empoderado, todo potente, ¿no? Todo que ha crecido, ¿no? Uno de esos casos, por ejemplo, es Omar Flores, ¿no? Omar Flores fue mi alumno en el curso de inteligencia artificial, buenísimo, Omar muy talentoso, pero tuve la suerte, ¿no? Digamos, tuve la suerte de poder cruzarnos mutuamente y ahora poder ver que destaca en inteligencia artificial, ¿no? A nivel mundial, qué opina que por aquí, qué opinan por allá, ¿no? O sea, es buenísimo, ¿no? O sea, qué bueno que hayan crecido tanto. sí, Tengo otro caso de un alumno que también lo menciono, Víctor Raúl Reina se llama. Una vez me invitaron a dar una charla en San Marcos y entonces yo di la charla, ¿no? Y un profesor los invitó a los alumnos, el chico pensó que era una charla sobre videojuegos, se metió, yo había explicado los perfiles, salió de la charla y se quedó fascinado, él no fue a esa charla planeada, ¿no? De forma planeada. Y entró de casualidad, se quedó fascinado y después un día estoy en Arequipa tranquilo y me llaman de portería y me dicen que hay una persona que quería hablar conmigo, ¿no? Y entra pues este muchacho y me dice, ¿sabe qué? He venido a estudiar acá. Está bien, le digo que has venido a estudiar, pero es mayo, ¿no? O sea, no, es que yo ya he venido, ya venía a quedar y se había fugado de su casa, había dejado la carrera a medio semestre y quería hacer clases allá, ¿no? Entonces yo le decía, ok, pero para que hagas clases tienes que ser alumno, ¿has postulado? No, es que, pero yo quiero estudiar, y no había forma de desconvencerlo, digamos, ¿no? Si quieres usarlo. Y se había escapado de su casa, no tenía dónde quedarse, no tenía salario, no tenía trabajo, nada, pero estaba totalmente convencido de que quería hacer. El muchacho ya terminó, ya se graduó, Huawei se lo llevó en un momento a China, ¿no? Le pagaron todo. Ahora ya está trabajando también en otra wow, empresa por acá, una familia muy humilde. Cuando ya comenzó a estudiar allá, su mamá me comenzó a llamar. Me dijo, pero yo no sé por qué mi hijo se ha ido de San Marcos, ya estaba estudiando en San Marcos y se ha fugado y no sé qué. Y yo no entiendo por qué, pero es que él solamente quiere estudiar en Arequipa y no sé qué, ¿no? Y el muchacho la hizo, ¿no? Bueno, y así tengo centenas, ¿no? Centenas de casos. Y eso a mí me deja súper contento, ¿no? De mirar, digamos que basta que hagas una sola cosa bien, ¿no? Digamos lo que yo siempre digo, no importa que hagas algo chiquito, pero hazlo de una manera extraordinaria, ¿no? Hazlo bien y puedes generar un impacto que puede cambiar todo un país. Puedes cambiar, tú tienes el poder en tus manos de cambiar todo un país. Imagínate cambiarle la vida a una persona y que después vuelva y diga, ¿sabes qué? Una vez de casualidad usted fue a mi colegio y yo no hacía nada, pues estaba perdido por la vida y yo estudié esta carrera gracias a esa charla en el colegio, ¿no es cierto? Y ahora trabajo en tal lugar, ¿no? A nivel mundial. Tienes el poder en la mano, tienes el poder para hacer el bien en la mano, ¿no? Y basta que tú decidas hacerlo, ¿no? Tienes que impactar en el mundo, tienes que impactar a miles de personas, pero de forma muy positiva, ¿no? Tienes la capacidad de cambiar un país, pero tienes que creerlo, tienes que quererlo, sí. Imagínate ese poder que tienes en la cambiar mano, ¿no? vidas. Sí, claro, es maravilloso, ¿no? El talento que a veces Dios te da, ¿no? Para poder pasar por la vida cambiando la vida para bien, ¿no? De los muchachos, de la
las universidades, de la educación, ¿no? Es impresionante, ¿no? Para mí. Sí, profesor. Muy interesante hasta el momento todo lo que nos ha contado, tanto de su formación, los proyectos, su experiencia, las personas que se han ido involucrando en su vida, Mm, prácticamente le ha servido de motivación para seguir creciendo. Ahora vamos a pasar a hacer un breve, un Trend Talks muy breve, sobre un tema que ya hemos estado tocando durante todo el podcast, es sobre tendencias en la educación en ciencias de la computación. Entonces, más o menos, la pregunta sería, ¿cuál es su visión sobre el futuro de la educación en ciencia de la computación en América Latina y a nivel global? ¿Y qué tendencias o cambios claves ve que debería darse en la enseñanza de la computación en comparación con Yo cuando creo que hay uno varios comienza cambios, esta ¿no? carrera? Que se están viniendo, que se sienten, que se van a dar. No, primero es importante mirar el contexto global, ¿no? Estás en una carrera, estás en un área que es global, no es local. Entonces tú no miras la tendencia en Lima, no miras la tendencia en Arequipa, miras la tendencia en cualquier parte del mundo. Entonces es tremendamente importante estar informado de lo que pasa, de lo que se está viniendo a nivel mundial. Es un área muy dinámica también, entonces al ser muy dinámica, pues cambia muy rápido también. Cosas que en este momento pueden estar muy de moda, dentro de 2 años pueden ser totalmente obsoletas, ¿no? Y tienes que estar dispuesta a cambiar, ¿no? O sea, tienes que tener un chip, qué bonito que es cambiar, ¿no? Mira esta cosa maravillosa que a mí me gusta, que no sé qué, ya, excelente, la voy a botar, ¿no? Porque ahora ha salido otra cosa y voy para adelante, ¿no? O sea, nunca perder ese chip. Los chicos tienen que ser educados para aprender a aprender, ¿no? Aprender a desaprender, aprender a reaprender, ¿no? Eso es algo como muy, muy importante, porque además esto es algo así, yo suelo mencionar que esto es algo así como una carrera de transbordadores espaciales, pero son transbordadores espaciales que duplican su velocidad a cada 18 meses, digamos, ¿no? Van a duplicar su velocidad, esto no avanza de 5% en forma de una línea que crece, ¿no? No es así, esto tiene una curva exponencial de crecimiento. Es muy rápido, entonces tu cabeza tiene que ser muy rápido, la forma de ayudar tiene que ser muy rápido, la adaptación tiene que ser muy rápida. Aquí no hay espacio para lentos, no hay espacio para gente que no quiere estudiar, no hay espacio para gente que no quiera cambiar, que no esté dispuesta a cambiar, ¿no? Eso es complicado formar, ¿ya? Es bien complicado formar, ¿no? Entonces yo necesito transmitir ese tipo de mensajes a los alumnos desde el primer semestre. Tienes que cambiarles el chip. No importa cómo fueron formados en el colegio, ¿ya? No importa. Serán buenos, serán malos, particulares, nacionales, no importa. Pero todos los muchachos tienen capacidad de ser genios y tú despiertas el genio que él tiene dormido. Tú al muchacho le das una clase y lo tratas como una clase para genios, tú despiertas un genio. Y si tú lo tratas como una clase para brutos, entonces vas a despertar un bruto o vas a dormir un bruto, ¿no? Que ya estaba durmiendo. Eso es muy importante, ¿no? En las tendencias que hay a nivel mundial son que la cosa viene más rápido, que cada vez viene con más sobreposición de áreas, más interdisciplinar, pero siempre tienes que tener la computación muy fuerte, ¿no? Tienes que tener la base fundamental muy fuerte y después vas a poder aplicarla en 20 lugares, es correcto, pero tienes que tener la base fuerte. Es importante que todos los muchachos entiendan los perfiles profesionales para que entiendan qué cosas son, pero también entiendan qué cosas no son, por si quieren ser eso en el futuro, digamos. Y si quieres hablar más de contenidos, pues como, cosas como inteligencia artificial, ¿no? Yo hice la maestría en inteligencia artificial hace ya 25 años y la inteligencia artificial tiene más de 50 años, creo, ¿no? 60 años por ahí. No es algo moderno, ¿no? Lo que pasa es que recién ha ganado, digamos, un nuevo impulso muy fuerte, muy interesante. La pandemia fue algo que cambió, yo siento, ¿no? Desde que pasó la pandemia, Pero eso el uso es, de claro, o sea, y tecnología no, como no que hubiéramos podido sobrevivir bien en la despegó de pandemia alguna sin tecnología, manera. ¿no? O sea, en qué hubiéramos trabajado, cómo hubiéramos hecho, o sea, estaba complicadísimo, ¿no? Y la gente no se da cuenta de eso. Si no hubiéramos tenido ciencia de la computación detrás, Complicadísimo. ya tenía esos productos funcionando, olvídate, porque simple y sencillamente no lo hacíamos. Hubiera sido una catástrofe. Sí, claro, pero eso tienes que Tuvimos que tenerlo siempre, ¿no? desaprender Siempre, y siempre. Yo he aprender. tenido videoconferencias y reuniones habituales con gente de Japón, gente de la India, con
digo Japón porque hay una diferencia de horario, ¿no? 14, 15 horas, pero tenía ese tipo de videoconferencias desde el año 2006 probablemente, ¿no? Me acuerdo mucho que, por el horario, básicamente, la hora en la que yo tenía que ir al trabajo, que era entre las 7 y las 8 de la mañana, esa era la hora de la reunión, por culpa de mis amigos japoneses, ¿no? Me acuerdo mucho, de forma anecdótica, que cuando yo tenía reunión con ellos, yo estaba manejando, y ellos decían, siempre me preguntaban, ¿no? Ernesto, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Estás manejando? ¿No? Porque yo estaba yéndome al trabajo. Y eso es normal, absolutamente normal, ¿no? Y a mí me pasó eso desde el año 2006, probablemente. Cuando aparece algo como la pandemia, digo, ok, ¿no? O a mis alumnos, ¿no? Ahora, ¿sabe qué, muchachos? Voy a dictar clases, pero estoy en China, ¿no? Ya, profesor, ¿no? O sea, pero mañana estoy en Vietnam y pasado mañana voy a estar en Nueva York, ¿no? Ya, está bien, ¿no? Eso es normal. Eso es una nueva generación, ¿no? Hay que aprovecharla. Hay mucha gente que todavía tiene miedo de este asunto de trabajo a distancia. El trabajo a distancia a mí me permite mucho más flexibilidad. La gente trabaja más horas, yo creo. Hay que desarrollar una cultura, digamos, diferente, ¿no? Porque finalmente el hecho de que tú tengas una persona sentada 8 horas a tu costado no significa que esté produciendo. Tienes que generar gente con mucha Es autonomía, verdad. capacidad de aprendizaje, con mucha ética también, ¿no? Que tengan el tema ético siempre presente, que sean ciudadanos de una aldea global, ¿no? No ciudadanos de una sola ciudad, sino ni de un solo país, porque tú puedes trabajar aquí para una empresa en la India, ¿no? O puedes tener clientes en la India, ¿no? O cosas parecidas. Entonces, eso es tremendamente importante, ¿no? Las universidades tienen que cambiar mucho la forma tan operativa en la que forman alumnos, forman empleados, ¿no? Y no se necesita que formen empleados, se necesita que forme gente con capacidad de comerse el mundo, con voluntad de comerse el mundo, ¿no? Y lo que sucede es que muchas veces el muchacho es capaz, pero nunca nadie le ha dicho eso. Si nunca nadie le dice eso, caramba, nunca lo va a hacer, pues, Claro. ¿no? Nunca lo va a hacer, porque a él nunca nadie le han dicho. Una frase que yo tenía cuando entraba a la clase, ¿no? O sea, yo vengo aquí a dar clases para el presidente de la República y está sentado aquí en medio, ¿no? Entonces ellos se miran, ¿no? Así, ¿cómo así, no? Claro, es porque ustedes son los agentes de cambio, ustedes tienen que cambiar el país, ¿no? Tienen que ser capaces de transformar la vida de 33 millones, que serán 40 después, ¿no? ¿Y cómo haces eso? O sea, tienes que tener tu cerebro bien preparado para hacer eso. Ahora, no necesitas ser presidente de la República, te digo, ¿ah? Tú puedes impactar de forma muy, muy fuerte sin serlo, ¿ya? A mí, por ejemplo, nunca me ha cuadrado el tema político, ¿no? Pero yo pienso que no necesitas un cargo para poder impactar. Y ya como quien, justo entrando al tema de educación superior en ciencias de la computación, ya hablando de educación, para ya terminar nuestro tren tracks, ¿qué consejos le puede dar a las instituciones educativas que buscan mejorar sus programas de ciencias de la computación? ¿Y cómo pueden las universidades fomentar el crecimiento Primero, y la entendiendo calidad qué de la cosa es, educación ¿no? en esta área? Porque creo que el no entender es lo que ha llevado a que tengamos tantas carreras de ingeniería de sistemas, ingeniería informática, que no tienen ningún estándar, son inventos, ¿no? Ese es el detalle. Una vez que hayan entendido, no reinventarse pues la rueda, ¿no? Por ahí aparece una universidad y dice, vamos a crear ciencia de la computación. Miras el contenido y se olvidaron de los temas más importantes, ¿no? Pues y eso está mal, ¿no? O sea, la creatividad peruana se nos pasa, pues se les pasa la mano, ¿no? Porque inventan lo que sea con fines comerciales. He visto universidades donde vamos a crear una nueva carrera de no sé qué, ¿no? ¿Qué nombre? Mi amigo en España me dijo tal cosa, ¿no? Y como el amigo del dueño le dijo que se llamaba tal cosa en España, vamos a ponerle ese nombre, ¿no? Y después lo pasan por marketing, y en marketing dice, no, esto no está bien, y pum, le ponen otro nombre de acuerdo a marketing. Eso es improvisación total, es falta de calidad, una falta de respeto tremenda a los alumnos, a la sociedad, ¿no? Porque los están engañando, ¿no? Es una estafa. Eso es una estafa completa, ¿no? Pueden decir que es marketing, pueden decir que es lo que el mercado está pidiendo, pero eso es una estafa. Eso es una estafa. Cuando salen los muchachos no saben ni dónde están parados, no pueden desarrollar nada, sus bases son tremendamente débiles, ¿no?
Entonces, el consejo es hagan las cosas bien, ¿no? Hagan las cosas bien, o sea, es un muy buen negocio. Si quieren verlo como negocio, es un muy buen negocio hacer las cosas bien, porque tienes más rentabilidad, tienes más clientes, tienes más calidad, ¿no? Vas a tener más ingresos, la gente va a hablar mejor de ti, ¿no? O sea, hagan las cosas bien, no hagan tonteras, no se estén inventando cosas mal hechas, ¿no? Ese es el consejo para las universidades. Y la primera parte de tu pregunta se me fue con relación a ciencia de la computación. Sí, era cómo pueden las universidades Ah, a fomentar el ver, crecimiento ahí tenemos y un la ruido, ¿no? calidad En medio, porque de la nuevamente, educación ¿no? en Si el estamos área. hablando de universidades con fines de lucro, hay un problema, ¿no? Porque por un lado se presentan como, sí, ven a estudiar a mi universidad, que mira, que es buena, no sé qué tantos, pero lo que no te dicen aquí, lo único que nos interesa es sacarte plata y la calidad es lo último que nos va a interesar. Porque además ni siquiera entendemos lo que es calidad, ¿no? Em, Eso es un problema. ¿Ya? Yo pienso que las universidades con fines de lucro realmente casi que deberían desaparecer, ¿no? Por ahí podríamos salvar alguna, pero realmente yo creo que son un problema porque yo no veo, digamos, universidades con fines de lucro que sean buenas. No las veo. Son deformaciones totales de la educación, ¿no? Eso, y después las otras universidades que son sin fines de lucro, o las estatales, no comportarse, pues, digamos, como las particulares con fines de lucro, ¿no? Porque, digamos, yo tengo una universidad estatal buena y tiene tradición, siempre van a tener postulantes, van a tener cosas, o sea, digamos, tienen 300 postulantes, después tendrán 400, después tendrán 250, pero tienen un montón y solamente tienen 50 vacantes. ¿Qué necesidad hay que la universidad haga las cosas mal? ¿Qué necesidad hay que la universidad haga las cosas con fines comerciales? O sea, eso es un error tremendo, ¿no? Entonces, no puedo confundir, por ejemplo, un puesto laboral, ¿ya? Un puesto laboral de ingeniero en inteligencia artificial con una carrera de ingeniería en inteligencia artificial, ¿no? Hay muy poca gente que sabe que en inglés tú llamas a las personas por el puesto laboral, no llamas por el título profesional. Entonces, cuando yo miro un data engineer, un ingeniero de datos, no significa, hay que abrir la carrera de ingeniero de datos. Nada que ver, es un puesto laboral. Y el puesto laboral se cubre con una carrera que no tiene ese mismo nombre. Entonces, hay un puesto laboral de ingeniero en inteligencia artificial, no, y no tiene por qué haber una carrera así. Entonces, a veces lo que sucede en el Perú es que la gente no lee, improvisa, y porque siempre hay, digamos, víctimas, terminan teniendo alumnos, pues, ¿no? Pero qué bravo, qué terrible, ¿no? Qué mal, digamos, que hagamos eso, ¿no? Y nuestra función es hacer las cosas bien. O sea, ¿quién nos da el derecho, quién le da el derecho a esa universidad nacional o particular o lo que fuera de estafar? O sea, el marketing no te da ningún derecho de estafar. Y el hecho de que tú tengas fuerte demanda de alumnos que cayeron en esa estafa no significa que es algo que hay que mantener. O sea, falta de calidad es algo que no puede, nos hace mucho daño a todos, crea mediocridad, ¿no? Su mensaje como que me hace reflexionar bastante de muchos compañeros, de alguna manera, pues han tenido que volver a estudiar O a incluso, ¿no? veces yo Estudié tal tenía cosa alumnos de y saben que séptimo tengo que semestre de reforzar universidad porque al súper final no aprendí reconocida. muy bien. Y por ahí uno de ellos, por ejemplo, fue con la enamoradita a UTEC. Y la enamorada me habló para que entra a la clase. Le digo, lo hice entrar a la clase. Y ese muchacho estudiaba una de estas carreras, informática, sistemas, ¿no? Software, en otra universidad. Estaba en séptimo semestre. Y yo lo hice entrar a una clase de primer semestre. Salió de la clase y me dijo, profesor, he escuchado como unas 5 cosas que yo jamás había escuchado. Jamás, no tenía idea que eso funcionaba así. Me dijo, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿cómo así? No sé. Y el muchacho se sentía pues estafado. Y estaba en una universidad súper conocida, ¿no? Y se había metido a primer semestre. Lo hice meterse a una clase de cuarto semestre y me dijo, no sé nada, no puedo acompañar. Y este curso yo ya lo he llevado, me dijo. Yo ya lo he llevado y se llama igualito. Y no puedo hacer nada de lo que han estado explicando. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que lo han estafado, ¿no? Significa Que que lo tengo han que aprender, estafado y el muchacho, y que peor tengo que todavía, el ponerme muchacho ni siquiera se había dado cuenta de o eso. De sea, sí, casualidad se dio cuenta. Y no fui yo el que le expliqué nada, o sea, él miró, ¿no? Él decidió, él percibió.
Eso es un problema que tenemos. Eso es un problema que tenemos. O sea, el concepto de calidad es muy Todo mezclado con cuánta plata me tomamos va a igual. dar, ¿no? Ah, no, sí, tenemos calidad porque yo tengo 10.000 alumnos, ¿no? Tengo 10.000 víctimas, ¿no? Que se prestan, digamos, a la estafa y me pagan, ¿no? Y nos hacemos los locos. Tú como alumna te haces la loca y yo te doy el diploma y todos bien contentos y hacemos un buen marketing. Entonces tú estás bien posicionado. O sea, ¿qué es eso? Y como país no apoyas en el Y en el crecimiento trabajo del estás, país, ¿no? No eres ¿qué un hago? motor, eres un lastre, ¿no? Y ojo, ni siquiera, peor todavía cuando el alumno no sabe que es un lastre. Profesor, eh, ya como entrando a la parte final del podcast, ¿qué mensaje podría brindarle a todos sus oyentes? Ya podrían ser sus alumnos, profesionales a cargo de esta, de esta carrera de ciencias de la Oh, a mis computación. alumnos, a mis ¿Cuál es el exalumnos mensaje también, final que caramba, puede qué darles? mensaje más complicado, ¿no? O sea, yo siempre he tenido el mayor cariño y respeto por mi trabajo y por la educación que pudiese darles a ellos. Siempre he pensado que estoy educando gente para que sean capaces de transformar todo el mundo a través de la educación, a través de un buen nivel de conocimiento, a través de la transformación de vidas que se puede producir a través de ellos, ¿no? O sea, yo tengo el mayor cariño por cualquiera de mis alumnos, ¿no? Siempre los he tratado, creo que como a hijos, y espero que nunca cambie, ¿no? Ese trato. No es cierto. Siempre los recuerdo con mucho cariño a todos y cada uno de ellos, aunque no sepa repetir los nombres de tantos, ¿no? Muchachos, algunos miles de muchachos, pero siempre estoy contento, ¿no? Siempre estoy contento porque te encuentras, te escriben, te repiten, digamos, el impacto que tuviste en su vida, muy, muy bueno. Y nada, que vayan a transformar el mundo, ¿no? Ese es el mensaje, que realmente lleguen a creerse, ¿no? O sea, yo puedo cambiar el mundo, ¿no? Yo puedo cambiar el mundo. La voluntad es mucho más poderosa, digamos, que la potencia que tenga una bomba atómica, ¿no? La voluntad es mucho más potente. Entonces, querer es sinónimo de una tremenda energía que tú tienes en la mano, ¿no? Para poder cambiar. Gracias, profesor, por su mensaje. A todos nos ha dejado conmovidos y agradecidos, ¿no? Yo solo quiero decir de que ha sido un gusto haberlo escuchado. Siempre es un gusto escucharlo porque siempre cambia paradigmas en la mente de las personas, su trayectoria impecable y que nos da de ejemplo de que debemos creer a veces, debemos confiar en nosotros que podemos hacer las cosas y que todo es posible siempre y cuando tratemos de esforzarnos, buscar la manera de siempre mejorar y no quedarnos con lo que nos dan. Y su último mensaje que tratemos de ir Para y bien, tratemos ¿no? de cambiar el mundo, que Cambiar, me cambiarlo parece para bien. extraordinario. Entonces, nada, le agradezco su participación y nada, doy por Muchísimas gracias a ti, cerrado el Estefanía. episodio. Cuídate.